Muy bien, qué buen tema. Muchas gracias. Alejandro Gil es nuestro operador. ¿Cómo estás, Alejandro? Lo agarré. Ahora sí, bien. Muy bien, muchas gracias, nuestro compañero. Ahora vamos a la columna que tanto me gusta, la verdad que Blanquita tan claramente nos explica estas cosas que nosotros a veces las tocamos de oído, que es en educación de adulto. La semana pasada hablamos sobre la no gradualidad y lo importante que era esto. Y hoy, Blanquita, nos vas a comentar sobre qué cosa. Sobre la articulación, educación y trabajo. Me encanta, claro. Es fundamental. Eso sí. Tiene que ver con Está la política educativa. Sí, precisamente. Y con la política que un país le pone a educación, ¿no? Exacto. Porque este modelo de educativo, lo que menos le interesa es unir con un trabajo en blanco o en la educación con el trabajo y la industria y el avance, porque justamente está destruyendo la industria, destruyendo la posibilidad de trabajo en blanco, así es que hay que defender. Vemos trabajo precario, nada más, ¿no? Y claro, a veces no existe. ¿Te acordás como en los 90 que lo que formábamos era mano de obra barata? Sí. Era terrible porque te daban inglés como para que manejes las máquinas y todo mano de obra barata. Y luego tuvimos, en la época de Néstor y de Cristina, un proyecto educativo que incluía educación y trabajo, pero planteando el trabajo ya como con mano de obra calificada. Exactamente, sí. Además, el resurgir de lo que era la educación permanente. Exacto. Permitirle al ciudadano y a las ciudadanas, ¿no es cierto?, realmente poder tener un proyecto de vida como profesionales. Que fue la creación de la que a mí me gustaba tanto, la creación de las universidades populares, que volvimos a eso, que nosotros en algún momento existían. Yo me acuerdo, yo iba al secundario y oía hablar de la lucha por la universidad popular, ¿no es cierto?, sí, que respetaba el horario del hombre trabajador. Entonces, bueno, este es un poco de educación permanente. Uno de los objetivos que tuvo cuando se surge este gran boom de la educación permanente, porque estaba muy estática, estaba muy perdida, ¿no es cierto? Los que iban en la noche era solamente para completar y buscar un certificado. En cambio, en la época que se empezó a hablar de la inclusión, ¿no es cierto?, de la igualdad, que son palabras que implican un montón de dignidad, diría yo, los jóvenes y los adultos se preocupaban de completar sus estudios, ya sea primario, ¿no es cierto?, y de nivel medio. Entonces sí, se puso en auge esto, realmente lo que es la educación permanente, prepararlos para que completen sus trayectos educativos, que por miles de motivos fueron a veces anulados, a veces también porque algunos sistemas anteriores los expulsaron. Porque eso pasa, ¿no?, que a veces el sistema no está muy bien preparado anteriormente, ¿no?, para realmente atender las necesidades que tiene realmente un joven o un adulto. Sí. Entonces se logró con estos horarios adicionar un poco realmente al joven y al adulto que trabaja. Y que trabaja, fíjese que tiene las zonas rurales, porque a veces no solamente es el comercio, sino que hay CETJAS y CEN que funcionan en lugares rurales. Entonces, allá las distancias son muy extremas, a veces tienen que llegar caminando con mucho sacrificio, en colectivos, y trabajan en viñas, en chacras, en bodegas, en fábricas. Pero no pierden la posibilidad y la esperanza de tener un proyecto de vida. Entonces, insertarse en lo que es el trabajo, en lo que es la cultura también, ¿no? Porque algunos aspiran a seguir estudios, de hecho lo han seguido muchos chicos, estudios universitarios. Qué bueno, porque un chico que ha ido a una escuela rural, inclusive ha terminado sus estudios en un CETJA, en un CEN, tenemos una alumna, por ejemplo, que es profesora y licenciada en matemática, en ciencias exactas, es todo un ejemplo. Qué maravilla. Para nosotros, ¿no? Porque todos los profesores lo tenemos como un gran ejemplo y que inclusive vuelven a su CETJA a dar clases. Qué bueno. Entonces vemos que es viable esto. Pero
con voluntad política y con una elección de un modelo de país, ¿no? Que incluya. Que realmente incluya, que no sea una palabra vacía. Porque vos dijiste la palabra inclusión, la palabra proyecto de vida, y a mí se me ponía la piel de gallina, ¿no? Pensar que no hace mucho se luchó para que, justamente por lo que decías vos, ¿no? El sistema tiene formas de excluir o de echar de una escuela, ¿no? Tiene formas que han sido aprendidas a lo largo de la historia. Exacto. Porque creíamos que había una selección que era para algunos la secundaria, para algunas, que los estudios superiores no eran para los que terminaban la primaria o la secundaria en la noche. Y estas cosas, siglos en que nos las enseñaron. Entonces la inclusión es una palabra tan pequeña, pero que implica un cambio tan grande en todos los operarios de la educación, todos los que estamos dentro de una escuela, como en el currículum, como en esto que hablaste de la no gradualidad la semana pasada. Son formas, estrategias, cabezas que tienen que cambiar para que la inclusión sea una realidad. Y la inclusión exitosa, como estás hablándonos hoy, ¿no? Claro, del trabajo y de los estudios superiores. Creo que qué bueno que no lo hayan podido terminar de destruir estas cosas. No. Y yo creo que eso es porque los docentes y celadores de esas escuelas lo están sosteniendo con garras y dientes, ¿no? Agarrándose fuerte de no perder esa ilusión con la que vienen los estudiantes. Grande, lo que se ha construido, porque en realidad, recién cuando Noemí hablaba del nuestro compañero celador, nosotros en la noche es un compañero tan valioso para el trabajo que realizamos tarde-noche, porque entramos después que sale, primero que funcionamos en escuelas que son cedidas con un horario de la escuela primaria. Entonces, a veces cuando llegamos nosotros los profes, vemos a los compañeros celador que están preparando las aulas y el ambiente. Eso es muy cálido, de pensar que un compañero te está preparando tu ámbito de trabajo, allá donde te vas a encontrar, porque en realidad no hablamos tampoco de clases, sino hablamos de encuentro. Qué lindo. Encuentro con el otro, que es el adulto, el joven. Claro, entonces, que en la mayoría de los casos, como decís vos, viene ya cansado de una jornada laboral. Cansado. Inclusive nosotros, a veces los mismos profes, hacemos una merienda en conjunto con ellos. Claro. ¿Por qué? Porque a veces alcanzó a llegar a sus casas, darse un baño y venir al colegio. Claro. Que es un gusto verlos a veces, ¿no? La presencia, cómo ellos respetan y aman ese lugar donde ellos vienen a hacer su proyecto de vida, ¿no? Que es terminar sus trayectos, sus estudios. Es muy lindo ver a mujeres y hombres tan llenos de esperanza, que realmente este ambiente que nos está preparando, un país que es tan lindo y que por eso te decía recién cuando vos hablabas de lo político, esto es un acto político. La educación, el acto de educar es un acto político, porque hay estrategias que se mueven, ¿no es cierto?, donde vos le vas a ofrecer democráticamente a la persona que viene una educación individualizada, personalizada. Claro. Y el derecho al proyecto de vida, cuando vos hablabas del proyecto de vida, el derecho a poder tener una esperanza en un proyecto de vida que no tenga que ser predestinado o configurado ya por algunas barreras que tuvieron en su vida y no pudieron terminar ni la primaria o la secundaria. Frustraciones, claro. A veces uno escucha a los adultos o a los mismos jóvenes. Yo he tenido chicos que habían intentado 2 o 3 veces terminar sus estudios y vinieron a nuestro CEJA y lo lograron, terminaron sus proyectos porque se sintieron involucrados y se los valorizó. Fíjate, yo quería traer en alusión a una escritora que se llama María Zambrano, que escribe sobre educación. Y ella escribió un libro que dice, estos jóvenes de ahora, como viste la frase, que estos jóvenes de ahora. Bueno, entonces ella dijo lo prohibido que debe estar decirle eso al joven, porque en realidad debemos tener los adultos, los jóvenes y toda la sociedad, este diálogo con el joven y valorizar su forma de pensar, de decir y de sentir. Claro. Porque también es rico y es necesario. ¿Para qué? Para atender y dar respuestas a esas necesidades. Me pregunto si realmente actualmente se lo escucha.
a estos jóvenes de ahora, ¿no? Sacarse ese, ¿cómo era la frase? Estos jóvenes. Estos jóvenes de ahora. Viste que decimos, estos jóvenes de ahora son abúlicos, no les gusta la lectura, no les gusta estudiar. Y es quedarse en el estereotipo, en el lugar común del prejuicio peyorativo. Ellos dirán estos adultos de ahora, porque también, ¿no es cierto? Pero estos jóvenes de ahora tienen también esperanza. Nosotros somos los responsables serios, los adultos, de generar y dar respuestas a esas necesidades. Fíjate qué responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto?, en este encuentro que hacemos los compañeros y los trabajadores de la educación. Por eso es que defendemos tanto la educación en estos momentos, ¿no es cierto?, que defendemos estas palabras que yo te decía recién, la igualdad, la inclusión, porque se luchó tanto, se hicieron tantas cosas lindas. Porque para vos tiene cara esa, la inclusión. Sí, yo te veo cuando mientras vas hablando, yo les cuento a quienes nos están escuchando, cuando Blanquita nos cuenta, yo veo en la cara de ella que está pensando en cada uno de esos chicos, chicas, señoras y jóvenes y adultos, adultas, que están en la escuela y que con los que se ha encontrado. No es casual la palabra encuentro, no. Donde se ha dado este encuentro de dos personas y entonces la inclusión tiene cara, tiene proyecto, tiene... Sí. Tiene esperanza. Tiene esperanza. Vos la otra vez me preguntabas en el programa sobre las abuelas. Viste que las abuelas son jóvenes, ahora son... Sí. Y ellas vienen, por ejemplo, yo tenía alumnas que tenían que venir en auto porque viven en las fincas internadas a kilómetros y a kilómetros de distancia. Claro. Y no faltaban nunca. Yo decía viento sonda, porque a veces cuando dicen que es feriado, viste los protocolos que tenemos de viento sonda, nosotros ya llegamos a la escuela, nos quedamos, varias veces hemos dado clase con viento sonda, porque llegó tarde la orden, digamos. Claro. Para que no, y bueno, y estas mujeres, estos hombres, estos ciudadanos y ciudadanas, yo digo, todo el sacrificio que hacen. Y además yo me siento muy orgullosa de mis compañeros porque tenemos profes que tienen auto y me acuerdo hemos ido a llevar alumnos a las fincas donde viven, casi llegando a Tupungato. Mira, estamos en Ugarteche y vienen por allá camino a Tupungato y nos hemos internado después de las 10 de la noche a lugares que son fincas y fincas y fincas. Y yo me preguntaba... un día decíamos, hay que tener ganas de terminar los estudios para no faltar nunca a estos chicos, es para hacerles Y como trabajadores de la educación, ¿sabés qué es lo que se me ocurre pensar? Ahora el señor Jaime Correas y Cornejo, en sus ideas maravillosas detrás de un escritorio y sin conocer el territorio, nos mandan una aplicación, el GEM, donde vos lo bajás a tu celular y pones ahí la cantidad de chicos que están presentes, bueno, lo que a ellos les importa, nada más, números para ver cómo achican costos. En realidad, una de las docentes hacía una historia en Instagram recién mientras estaba planificando y decía, ¿esto dónde lo puedo poner en el GEM? Todas estas horas además que estoy trabajando. Y ahora esto que me contás vos de los kilómetros que hacen los trabajadores de la educación, de los trabajadores de la educación celadores que están esperando, preparando el terreno, el ambiente, las aulas, esto que no tienen por qué hacerlo, lo hacen porque entienden de la importancia de que la escuela esté receptiva con ese estudiante trabajador cansado. ¿Y eso dónde lo ponemos en el GEM, Jaime Correas? ¿A dónde ponemos la cantidad de horas que entregamos de más? Porque capaz que nos quiere pagar las horas extras y por eso nos pone el biométrico, por eso quiere que le pongamos ahí la cantidad de niños y la cantidad de adultos y adultas que hay en el aula, y también le podemos poner la cantidad de horas en las que planificamos, corregimos, pensamos en darles la mejor opción a nuestros estudiantes, o esto que está contando Blanquita, la cantidad de kilómetros y de tiempo que se dedica para hacer del hecho educativo, del hecho político de la educación, también un encuentro de dos seres humanos dándose la mano para ejercer el derecho a un proyecto de vida. Justamente te iba a decir, qué increíble, ¿no? Porque la educación es un derecho. Exacto.
Y se lo enseñamos, sí, porque tienen ética, se lo enseñamos, pero también se lo tenemos que demostrar. Sí, pero para esta gente no, para esta gente en vez de un derecho, para ellos es un gasto innecesario para algunos sectores de la comunidad. Sí. Solamente para algunos, los hijos de ellos, las hijas de ellos, podrá ser una posibilidad, pero para los otros no les interesa. En realidad la lucha por una secundaria obligatoria o por una educación superior para todos y todas, o la articulación del trabajo con la educación, es una lucha que hoy no está en la agenda de este gobierno. No está en la agenda. Qué triste, ¿no? Estoy segura que no. Sí. Es triste, ¿no?, que no todos los ciudadanos seamos tenido en cuenta. En la agenda de esta gente está la eficiencia de que le cierren los números, nada más. Claro, y no con la gente adentro. Claro, porque es increíble que se hayan cerrado, por ejemplo, aulas. ¿Qué? Es decir, ¿cómo podemos pensar que en la educación se cierren aulas cuando siempre se luchó por abrir, para que ellos puedan cumplir con su derecho a educarse? Exacto, no solo no han construido ninguna escuela nueva, sino que están cerrando secciones y turnos enteros, y están cerrando también en educación superior carreras enteras. Exacto. Y ellos nombran como prioritarias algunas y otras no, están dejando de lado las artísticas, las deportivas, todo esto que tiene que ver con la calidad de vida, con el proyecto integral de educación, no les importa. No les importa, sí. Realmente es doloroso para quienes tenemos como vocación esto, lo que es el encontrarse, lo que es la educación, ¿no? Como una vocación realmente, lo que amamos, hacemos lo que amamos. Yo lo hago porque lo amo. Totalmente, y estás en la última trinchera, sí, que es la educación de adultos, es la última posibilidad, sí, que tiene esa persona que ha pasado por muchas frustraciones en educación, sí, y que está poniendo toda su voluntad y esperanza, y hay que recibirla de la mejor forma como. Y yo te decía la otra vez de las emociones, porque nosotros tenemos que trabajar mucho lo que es las emociones, porque encontramos gente que está a veces resentida también, a veces, y cuando se encuentran con esto, que nosotros con nuestros alumnos es como que nos da un gusto, ¿no? Compartir esas horas que estamos. No, se nos hace poco el tiempo. Yo cuando toca el timbre para irnos, chicos, esto va desde el director. Gracias a Dios tenemos un director excelente que humaniza el acto de educar a su total intensidad. Qué lindo. Me quedaría hablando con Blanquita y con Noemí realmente 2 horas más, porque la verdad que nos apasiona esta temática de la educación. Pero vamos a tener que ir a un corte y luego la entrevista con Sebastián Encinas.